Me decía, ay, qué raro, qué miedo. Como que tan bueno que da miedo. Y bueno, esta expresión, que es palabra que comparte el pastor Max Lucado, porque él es el que trabaja los temas, los sermones de la historia en el Nuevo Testamento, dice que estando en un juego de básquetbol, de baloncesto, durante su tiempo de secundaria, uno de los narradores o de los locutores que estaba narrando ese partido, pues le llamaba la atención un jovencito que jugaba muy bien el básquetbol, que hacía muy buenas jugadas, que se levantaba a una distancia considerable del suelo para encestar la pelota, y que al estar comentando las jugadas decía, este muchacho es tan bueno que da miedo. Y dice el pastor Malducado, dice, yo era tan malo que también daba miedo. Dice, la forma en que yo jugaba. Para entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tenemos que ir con calma desde el principio. Y precisamente en este día nos corresponde ir a la primera parte, a los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ver las hazañas y escuchar los comentarios, ver la sorpresa que causaba sobre las personas y considerar que muchos de ellos le tenían miedo. Y precisamente nuestro Señor era tan bueno que mucha gente alrededor de él, por temor, quería su muerte y no escucharlo y no verlo al frente de esta predicación pública. No sé si alguna vez, yo creo que muchos de nosotros llegamos a lo mejor algunos pocos a leer el libro de las Crónicas de Narnia. Quizás la conoce más por las películas. Es una mala costumbre que tenemos los mexicanos. Primero vamos al cine y vemos la película y después, si nos gusta, algunos leen el libro. Yo le diría que lo haga al revés. Y en especial hablo de las Crónicas de Narnia porque, si usted no lo sabe, el escritor de estos libros es una persona cristiana, evangélica. Y si usted ha visto las películas o leído los libros, toma muchas imágenes bíblicas, mucho del mensaje que llevan las películas de las Crónicas de Narnia son tomadas de imágenes precisamente del Evangelio. Y hay por ahí alguna escena donde están un par de personajes de este libro, porque en principio es un libro de C.S. Lewis, donde, ahí todavía no aparecen, vemos una pareja, no sé si se alcanzan a ver, unos castores. Esta es una pareja de castores que aparecen por ahí en las películas y que pues de alguna manera interactúan con los niños que aparecen ahí en la película o en el libro, que son los personajes del libro, y en un momento en el que están los niños pues conociendo en esta aventura a los personajes, les han presentado a León. Ustedes se recuerdan, Aslan, ese león que, si seguimos la historia, de alguna forma representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo, según la forma de pensar de C.S. Lewis. Los niños, pues, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Al ver un león, y sobre todo ese león es impresionante, es un león muy grande, sienten algo de respeto y quizás hasta de temor sobre ese león, y le preguntan a este par de castores, al señor y la señora, no sé cómo se pronuncia exactamente, se lee Beaver, no sé cómo se pronuncia, mejor no lo pronuncio. Beaver, ¿sería Beaver? Bueno, gracias. El hermano sí sabe inglés, yo no. Y le preguntan, bueno, ¿y Aslan es bueno? ¿Aslan es seguro? Dice, pues no es seguro, pero es muy bueno. ¿Por qué estos niños tenían miedo o temor quizás de este león? ¿Por qué pensar en este león si es seguro? No sé si está por ahí la otra imagen, por favor. No se ve, están muy oscuras. Ahí está Aslan y está rugiendo y está una pequeña niña en un lado de él. Y decía hace un momento, según C.S. Lewis, este león, Aslan, representa a nuestro Señor Jesucristo de alguna manera. Estos niños interactúan con él de una forma tan tranquila, tan segura, pero cuando está enojado, ruge y fuerte. Cuando los enemigos se le enfrentan, es un león terrible. Y así es nuestro Señor. Cuando caminamos con él, es
bueno, hermoso, considerado, bendición para nosotros. Cuando caminamos en su contra, pues ese león de la tribu de Judá, que verdaderamente es terrible caer en las manos del Dios vivo. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo es tan bueno que da miedo. Tenemos que ir entonces a Mateo capítulo 3 y ver este inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y según Mateo, el inicio se da ahí en el río Jordán, acercándose el Señor al lugar donde está Juan el Bautista, congregado seguramente con una gran multitud de personas, todos judíos, o prosélitos quizás, es decir, que se habían convertido a la fe judía y que se acercaban a Juan para ser bautizados. La verdad es que no sabemos exactamente cuándo el pueblo judío tomó esta costumbre del bautizo, pero ya era una costumbre para la época de Jesús. La gente se acercaba para ser bautizada. Se cree que esto viene de costumbres judías de los lavamientos rituales, es decir, ellos para poder participar de la oración, de algunos rituales en el templo, de sus momentos de devoción, pues lo que hacían era ir primero a las pilas llenas de agua donde se hacían lavados, obviamente físicos, pero que eran representativos de un lavamiento de sus pecados, de un lavamiento de carácter espiritual. De alguna forma, y Dios así lo llevó, puesto que la palabra nos lo manifiesta en esta práctica que hacía Juan, pues lo llevó a un entendimiento más profundo para el pueblo judío de esta época, y ellos se acercaban específicamente para ser bautizados, dice la palabra, para arrepentimiento, es decir, sabiéndose inmerecedores de la presencia de Dios y buscando el favor de Dios, venían para recibir ese bautismo y al ser bautizados recibir el lavamiento por medio del agua, de tal manera que ellos estaban seguros en ese momento de que sus pecados eran perdonados porque ellos habían acudido de corazón sincero en arrepentimiento. ¿Por qué necesitaban arrepentirse? Pues porque eran pecadores. Y esto, no sé si lo has pensado alguna vez, a mí me llevaba a pensar, si el bautizo o el bautismo es para los pecadores, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que ser bautizado? Si Él es sin pecado. Y tiene que ser una pregunta que nos hagamos: ¿por qué el Hijo de Dios no solamente permitió que se le bautizase, sino que lo pidió? Y podríamos decir incluso que se lo exigió a Juan. Bueno, el pueblo tenía que entender, hermanos, y esto es algo en lo que tenemos que meditar, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio de Salvación tiene una realidad espiritual que nos lleva a una congruencia, es decir, tiene que haber una relación entre la fe, entre lo que creemos, en lo que hemos sido enseñados en la fe y en nuestros hechos, en nuestras acciones de vida. Jesús en el bautismo se está identificando con el pueblo en dos sentidos. Uno, se está identificando con el pueblo que es pecador, está haciéndose parte de ese pueblo a través de este ritual que practicaba el pueblo judío, pero no solamente esto, sino que tenía que identificarse también con el pueblo en el cumplimiento de la ley. Y no encontramos en la Biblia una porción de la ley del Antiguo Testamento que indique o que implique que Dios exigió que el pueblo fuera bautizado. Pero para el pueblo judío de la época de Jesús, era parte de la ley judía que había que ser bautizado. Había que acercarse a las aguas para lavamiento de los pecados. No necesitaba el Señor ser bautizado en ninguna manera, no lo necesitaba. Lo hace por amor del pueblo. Lo hace por amor al pueblo, para que el pueblo reconociera en él, se identificara en él, viera en él a otro más del pueblo y pudiese haber esa relación. De hecho, cuando nos acercamos ahí a Mateo capítulo 3 y vemos el versículo 15, dice nuestro Señor Jesucristo: conviene que cumplamos toda justicia. Debe llamar nuestra atención esta palabra, cumplamos. Si te das cuenta, no lo está diciendo que yo cumpla o que ustedes cumplan.
está integrándose al pueblo, está integrándose con el pueblo. Dice, nosotros tenemos que cumplir la justicia. Y no solamente es el Señor con el pueblo judío de esa época, sino que ese mensaje sigue siendo para nosotros hasta este día. El Señor sigue diciendo nosotros, porque está integrado con su iglesia. Es necesario que sigamos cumpliendo toda justicia. Y el Señor se integra y se identifica con cada uno de nosotros. El pastor Max Lucado tiene una experiencia un poco extraña. Dice que él a los 10 años, en la iglesia donde él conoció del Evangelio, hizo su profesión de fe. Dice, curiosamente, en esa iglesia no pedían que fuésemos bautizados para hacer una profesión pública de la fe en Cristo Jesús. Y a mí me permitieron a los 10 años, dice él, hacer una profesión pública de fe, pero no me bautizaron. Muchos años después, ya tenía 53 años, cuando tuvo la oportunidad de viajar en una de esos viajes a Tierra Santa, y fue bautizado en el Jordán, 43 años después de que hizo una profesión pública de su fe en Cristo Jesús. Y dice él que su experiencia fue que cuando fue bautizado, y quizás la experiencia de saberse bautizado en el mismo río donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice, en ese momento yo me sentí identificado con el pueblo del bautismo. Es decir, entendió que el bautizo como enseñanza que fue dada por nuestro Señor y dejada como un sacramento nos integra como pueblo cristiano, como pueblo de Dios. Él ya era pastor, ya había estudiado teología, ya tenía a su cargo, dice, pero yo no había tenido esa experiencia de sentirme identificado con el pueblo del bautismo. Nuestro Señor se bautiza para decirnos, soy uno de ustedes. Tengo la experiencia que tienes tú. Conozco tu carga y tu necesidad. Sé cuál es tu situación en el pecado y sé cuál es tu necesidad de ser lavado y salvado. Y el Señor nos identifica con Él a través del bautizo. Pero yo quisiera que vieras los siguientes versículos, 16 y 17, y que te imagines por un momento la escena. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínate por un momento esa escena. Quizás para el pueblo judío, y seguramente eran muchos, porque muchos, dice la palabra, salían de las ciudades aledañas y iban al Jordán para ser bautizados por Juan. Había muchos judíos, varones, mujeres, quizás acompañados por sus familias, que estaban ahí reunidos observando los bautizos y siendo parte de ello. De repente llega un hombre más del pueblo, el hijo del carpintero, es llevado, entra directamente al agua como lo hicieron los demás, es bautizado de la manera que hayan sido bautizados, porque no lo sabemos la verdad, si fueron por ablución, levantando agua del río, o verdaderamente por inmersión. Dicen los historiadores que el Jordán no tenía agua suficiente para que nadie fuese sumergido, pero esa es una situación totalmente diferente. Pero en el momento en que el Señor sale del Jordán, los cielos son abiertos. Hace unos días, algunos vimos esa experiencia del doble arcoíris, ¿sí lo vio? La semana pasada, si mal no recuerdo, en sábado. Veamos un doble arcoíris en el cielo y unos paisajes del cielo hermosos. Dios hace cosas maravillosas. Pero esta experiencia de ver cielos abiertos, no me imagino yo cómo pueden ser los cielos abiertos. No es despejado solamente, no es que el sol haya estado en todo su esplendor, es algo todavía más grande, es una experiencia todavía más impresionante. De alguna forma Dios mismo estaba mostrando su gloria desde los cielos, y al mismo tiempo, y esto es testiga toda la gente que está ahí alrededor de nuestro Señor, la voz del cielo habla y dice, este hombre que acaba de ser bautizado, que se está integrando al pueblo, que está cumpliendo con la ley, este es mi Hijo amado y en él me complazco. En él tengo complacencia.
y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre de él. Y leíamos hace un momento el pasaje, dice Juan, y yo doy testimonio que el Espíritu Santo descendió y se posó y se quedó con él. Yo no sé qué pensaron aquellos que estaban alrededor, pero yo creo que si tú y yo fuésemos testigos de algo así, a algunos nos impresionaría, quizás con el conocimiento que tenemos del Señor le daríamos gloria, pero no era la experiencia del pueblo judío de ese momento. Nunca habían escuchado ni visto algo así, no tenían idea de qué es lo que Dios les estaba diciendo y oían una voz grave, profunda, como de trueno, reconocer en ese hombre a su hijo. Seguramente más de uno le dio miedo. Seguramente muchos sintieron en ese momento temor. ¿Quién es este hombre? Dios lo reconoce como su hijo. El ser bueno, pero que de forma extraordinaria en el reconocimiento puede causar temor. E inmediatamente después pasamos al capítulo 4 y vemos otra experiencia sobrenatural. Dice la palabra que el Señor es tomado por el Espíritu y llevado al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. ¿Alguien alguna vez te ha dicho, sabes qué? Se me apareció el diablo y me habló? Si alguien se acerca y te dice eso, ¿qué piensas? Ay, Señor, mínimo das un paso para atrás. A ver, ¿con quién te andas juntando? Pero esta fue la experiencia del Señor. Satanás mismo fue a su presencia y habló con él. Y no una vez, sino en 3 ocasiones. ¿Y qué escena? Otra vez leemos en la palabra y tenemos que abrir nuestra mente y ver la escena del Señor en medio del desierto, escuchando la voz de Satanás, porque así fue. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Te imaginas esto? Yo te aseguro que si el enemigo te hablara de forma directa, saldrías corriendo de miedo. O mínimo, te encomendarías al Señor. El Señor no tuvo temor. Estaba seguro de quién era. Tenía el reconocimiento de su Padre, el Espíritu Santo en su vida. No tenía por qué tener temor. Sin embargo, nuevamente la escena nos manifiesta el poder de Dios en Cristo, Dios encarnado. Y es una escena que si la ponemos en términos de una película, quizás sería una escena casi de terror. Porque la presencia del enemigo hablando con una persona siempre es una escena que nos causa temor. ¿Quién es este diablo del que habla el Evangelio según San Juan? El diabolos, como se escribe en el griego. Bueno, y es precisamente un término que no tiene quizás nada que ver con un ser ni de ningún color en particular, ni con ninguna figura en especial, sino que simplemente la palabra nos habla de aquel que divide. Es decir, que si alguien se levantaba y ponía discordia entre dos hermanos y hacía que estos se pelearan, ese era el diablo, porque era aquel que causaba la división. ¿Qué es lo que el enemigo estaba tratando de hacer en el Señor? Estaba contraponiéndolo con el Padre. Si de veras eres el Hijo de Dios, porque te acaba de decir que eres su Hijo amado, te acaba de reconocer públicamente delante de toda una multitud. A ver si es cierto, Él dice que va a mandar sus ángeles para que no te pase absolutamente nada. Ese es el enemigo. ¿Y sabes qué? Es exactamente el mismo causante de división que nos sigue hablando. Decíamos hace un momento, si el Satanás te hablara de forma directa, sentirías temor. ¿Sabes qué? Si te habla y ni cuenta te das. Y ya para cuando te das cuenta, ya causó la división, porque nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Nos dice, Dios te ha dicho que eres su hijo, y que va a cuidar de ti, y que va a estar contigo todos los días, y que puedes depender de Él, y que Él te va a proveer. A ver si es cierto, pídele.
exígele, declara que él va a hacer, a ver si te cumple. Es el enemigo. ¿Qué está haciendo? Causando división. Te está diciendo, a ver si es verdad que Dios va a cumplir. Sabemos, hermanos, que Dios cumple sus promesas, no nuestras exigencias. Dios siempre cumple su palabra y sus promesas. Y no hay que hacerle caso al diablo. Como el Señor no lo hizo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo a cada tentación? La respuesta es la palabra. Pero si tú has leído bien el pasaje, el diablo le tentó con la palabra. Y así es el enemigo de astuto. Va a venir a ti y te va a citar pasajes de la Escritura y te va a decir, a ver si de verdad eres hijo del Dios que profesas. Y claro que la palabra tiene que estar en nuestra vida y en nuestro corazón. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, que después nos va a ser declarado en el Evangelio, gana esta competencia. Claro, no puede ser vencido por el enemigo. Nunca será vencido por el enemigo. El problema es que tú y yo sí podemos perder batallas. Y las perdemos, y esto lo conocemos desde el Antiguo Testamento, desde que el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida y se fueron olvidando de Dios y no le enseñaron a los niños y los jóvenes ya no reconocieron, y el Señor declara en su palabra que su pueblo pierde la batalla, su pueblo es debilitado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si no conocemos la palabra de Dios, el enemigo viene y nos engaña aún con la misma palabra de una forma falsa. Esos son las sectas. Las sectas de los que se hablaba en la escuela dominical usan la palabra, usan el Evangelio, hablan de Cristo, sí, pero han sido engañados por el enemigo con la misma palabra de Dios. Con una interpretación incorrecta, con una nueva revelación que no existe. La única revelación, la palabra no lo dice, es esta que tenemos. Si viniera un ángel, si viniera un nuevo profeta y nos dice que hay un nuevo evangelio, dice el apóstol, si aún yo viniera y les dijera que hay un nuevo evangelio, no me crean, no es verdad, porque ya está declarada la palabra. Pero nuevamente, si alguien viniera y te dijera, fíjate que fui y me peleé con el diablo y le gané, pues yo diría, está un poco mal de la cabeza, o mejor no me le acerco. Pero esta es la experiencia de tu Señor, de mi Señor. Enfrentar al enemigo cara a cara a través de la tentación y salir victorioso. Y ese es el mismo poder que el Señor da a cada uno de nosotros. ¿Podemos salir victoriosos? Decían David y Lilia hace un momento, en el nombre del Señor. Con el poder de Dios en nuestra vida, claro que podemos vencer, no solamente ser mal hablados, sino cualquier tentación que el enemigo ponga delante de nosotros. No solamente esta fue la manera en que el enemigo enfrentó a nuestro Señor Jesucristo. Se calcula que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había unos 6,000 entre fariseos y saduceos. Y todos estaban en contra del Señor. Todos se ponían de acuerdo, intercambiaban opinión y decían, este hombre alborota la ciudad, enseña cosas que no nos convienen, no que estuvieran contrarias a la voluntad y a la palabra de Dios, pero que a ellos no les convenía que fueran enseñadas, y estaban poniéndose de acuerdo y buscando la forma de eliminarlo de la escena. Esto también es ataque del enemigo. Pero a nuestro Señor esto no le afecta, no le quitaba el sueño tener 6,000 enemigos que estuvieran confabulándose para matarlo. Lucas capítulo 6 nos narra uno de estos encuentros y quiero que lo revisemos rápidamente. Lucas capítulo 6 versículos del 6 al 11. Aconteció en otro día de reposo que él, nuestro Señor Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca, la mano derecha. Y
Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, ¿a fin de qué? De acusarle. En día de reposo no se puede hacer labor alguna, así lo dice la ley. Si lo sana, tenemos algo en contra de él. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio, y él se levantó y se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y esto se lo preguntaba a los fariseos, a los escribas que estaban en contra de él. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano le fue sanada. ¿Les tenía el Señor temor a aquellos que estaban en su contra? No. Él veía la necesidad, pero dice el verso 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. El enemigo estaba actuando ahí. 6,000 fariseos y saduceos, envidiosos por el impacto de Jesús sobre el pueblo, conspiraban para matarlo. Pero el Señor no les tenía miedo. Los líderes religiosos objetaban lo que Jesús enseñaba, pero el Señor los confrontó a cada uno de ellos en las palabras: sepulcros blanqueados, hipócritas. Y eran 6,000 contra 1. Generación de víboras, les decía el Señor. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Pero había un hombre entre ellos que fue tocado por el Espíritu de Dios y vino a buscar al Señor, aunque lo hizo de noche. Y creo que todos recordamos a Nicodemo. Él vino quizás para no ser visto por los demás, decimos, de noche. Buscó al Señor de noche, se acercó a Él porque quería estar seguro de que Jesús era un agente de Dios, que verdaderamente representaba a Dios en la tierra. Pero el Señor no se preocupa de lo que Nicodemo quiere saber de Él, sino de lo que el Señor quiere que Nicodemo sepa. Y le dice esta frase que es impacto del Evangelio para todo ser humano: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, no te preocupes si vengo o no de Dios. No quieras ver milagros, no quieras ver el poder y la gloria de Dios, o ver los cielos abiertos, el Espíritu y la voz que truena diciendo que soy el Hijo de Dios. Nicodemo, antes de ver todo esto, te es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y sabes qué? El nuevo nacimiento es algo de lo que nosotros no tenemos control. No podemos esforzarnos, ni podemos hacer absolutamente nada para nacer de nuevo. No es algo mágico. No es algo que otra persona puede venir y hacer contigo o por ti. Es la gracia de Dios. No se nace de nuevo si no es por gracia de Dios. No se nace de nuevo si Dios no te ha elegido para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Si Dios no ha determinado darte esa segunda oportunidad. Y tener un nuevo comienzo. Pero comenzar de nuevo a muchos nos da miedo. Cuando un negocio fracasa, cuando una familia se destruye, cuando un problema te acarrea la necesidad de empezar un nuevo camino y volver a esforzarse, muchos desisten y dicen, no, ya no puedo, ya no quiero volver a experimentarlo, ya no quiero tener nuevamente los problemas, ya no quiero volver a caminar. Pero el Señor sigue diciendo, es necesario empezar de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, rehacer todo tu pensamiento, rehacer tu vida en el poder de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, y entonces va a crecer en ti un varón, una mujer, que se va a desarrollar hasta llegar a la altura del varón perfecto. Antes del nuevo nacimiento,
por más palabra que sepamos, por más milagros que hayamos visto y aún experimentado, no podemos crecer porque no hemos nacido de nuevo. Pero una vez que el Señor nos ha dado nuevo nacimiento, entonces iremos creciendo por la gracia de nuestro Dios. Hay una experiencia más que relata por ahí en uno de los libros el pastor Max. Dice que tiene un amigo que cuando eran muy jóvenes quería reparar una camioneta. Le habían regalado esta camioneta, una vagoneta viejita, y pues él quería echarla a andar porque quería poder moverse en ella, pero no sabía mucho de mecánica, no tenía el conocimiento de cómo poder echar a andar esa camioneta. Dice el pastor Max Lucado que él le consiguió un libro, y así se llama el libro, Reparaciones para Tontos. Dice, el libro trataba de cómo hacer reparaciones sencillas. Se lo mandó y le dijo, pues mira, a ver si te sirve este libro. Seguramente cuando lo recibió el amigo no le debe haber gustado nada el título, ¿verdad? Pero lo tomó, lo abrió y empezó a seguir lo que decía el libro y le empezó a mover al motor y a todas las partes que necesitó de la camioneta. Cuando terminó lo que este libro le decía, se subió, le dio vuelta a la llave y la camioneta prendió. Y pudo salir a pasear. Y lo primero que él pensó, dice, no puedo creerlo. Dice que poco después recibió un email donde este amigo le daba las gracias por el libro y le dice, pero todavía no puedo creer que con este libro la camioneta haya funcionado. Fíjate que de igual manera podemos decir que el nuevo nacimiento opera en nosotros. Es algo que Dios hace y que lo hace tan sencillo en nuestras vidas, aunque para nosotros puede ser muy complejo, que lo único que podemos decir en la admiración que el Señor deja en nosotros es, no puedo creerlo. No puedo creer que el Señor me haya escogido a mí. No puedo creer que Él esté transformando mi vida. No puedo creer que Él cambie mi pensamiento y mis costumbres y lo que he aprendido a través de años de vivir lejos de Dios. Simplemente no puedo creerlo. Pero es Dios el que tiene el poder. Es Dios el que tiene la autoridad y nos ha elegido. Y Él fue el que determinó la manera de hacer esto y lo hizo a través de la manifestación de su gloria encarnada en Cristo Jesús. Pero seguimos diciendo, nuestro Señor Jesucristo es tan bueno que debe darnos miedo. Creo que todos conocemos Juan 3:16, sí, ¿verdad? ¿No lo sabemos de memoria? ¿Qué dice? Yo creo que cada vez que repetimos este versículo, ¿qué sentimos? Espero que gozo, mínimamente gozo, porque es una porción hermosa de la palabra. Dios ha amado tanto, ama tanto que fue capaz de desprenderse de su propio Hijo y enviarlo a morir por mí. Eso es lo que me dice esta porción de la palabra. Y nos gusta Juan 3:16. A veces lo sacamos, lo aprendemos, lo repetimos, pero nos olvidamos de los demás versículos que están por ahí alrededor. Déjame te leo lo que dice el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos encanta Juan 3:16, pero yo te aseguro que nunca le has leído a nadie Juan 3:18. Porque si le dices esto a una persona, le va a causar temor. Si no crees, estás condenado. Si no crees, eres condenado. Nos gusta mucho el amor de Dios y está bien, hermanos. Nos gusta hablar del amor de Dios y es bueno, esto es evangelio. Pero no podemos hacer a un lado que la palabra nos enseña que tenemos que caminar alineados con nuestro Señor Jesucristo. Así como veíamos la imagen de este león de Aslan, rugiendo, enojado, molesto ante los enemigos, si tú no estás alineado con Jesús, el Señor te dice, estás condenado. Jesús no es seguro para los que no caminan con Él. Es tan bueno que hoy en día
mucha gente le sigue teniendo miedo. ¿Por qué la gente se resiste al Evangelio? ¿Por qué la gente se resiste a obedecer y a seguir las palabras de nuestro Señor? Porque temen. Temen ser cambiados, temen ser transformados, temen ser rechazados por sus familias. Jesús es bueno. Dios es bueno. Pero no es seguro si no caminamos con Él. Hablemos fielmente del Evangelio. El amor de Dios tiene que ir siempre acompañado de la justicia de Dios. No podemos hablar de uno sin el otro. El mundo es confrontado con el ejemplo y la santidad de Cristo. Y esta es tan buena que al mundo le sigue dando miedo. Vamos, cada uno de nosotros, a revisar nuestra vida. Tenemos que meditar profundamente, ¿estoy caminando alineado con el Señor? Porque más aún siendo su hijo, más aún siendo su hija, si estoy caminando no en la línea de Dios, el Señor es también muy claro en su palabra, y para la espalda del hijo necio, toma una vara. Dios no es seguro si no caminas en su verdad. Vamos a orar. Señor, tú confrontas nuestra realidad de vida con el poder de tu palabra y con la santidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Confrontas nuestra realidad de vida y nos llevas a meditar cómo estamos caminando. Cómo nos hemos enfrentado a la acechanza del enemigo. Si hemos salido victoriosos de la tentación porque hemos buscado tu palabra, porque hemos buscado tu poder, porque hemos buscado tu guía. Si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, no solamente por haber sido bautizados, sino porque verdaderamente la obra de tu amor y de tu gracia en nuestros corazones nos llevan a sentir verdadero dolor cuando no caminamos conforme a tu voluntad. La santidad de tu Hijo, tu santidad, oh Dios, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra maldad, y esto debe causarnos miedo. Miedo de no estar, Señor, en la dignidad con la cual tú nos has escogido, y que nos invitas a caminar en esa dignidad del llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Señor, así como tú reconociste públicamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él es tu Hijo amado, en el cual te complaces, también has declarado esto sobre la vida de cada uno de nosotros. Y hemos de preguntarnos, Padre, ¿verdaderamente nuestra vida te complace? Porque sabemos que somos tus hijos y necesitamos buscar complacerte a ti, Señor. No hay nadie más que debamos buscar complacer, sino a ti. Llévanos a entender esta palabra, a entender nuestro nuevo nacimiento, a entender el crecimiento que estás dando a nuestra vida, a entender que tú has construido una nueva vida en cada uno de nosotros, con el único fin de tener comunión con nosotros, de que te amemos con todo nuestro corazón, de que te amemos con todas nuestras fuerzas, de que pongamos nuestra vida para demostrar ese amor, porque tú nos has amado primero. A ti sea la gloria, Padre bendito. Confirma tu palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.